Hoy tengo la suerte de contar con Aldo Mariátegui, que es una de las mentes periodísticas más preclaras y también más originales de todo Perú. Y le agradezco especialmente que haya atendido esta llamada de la Gaceta de la Iberosfera y de la Fundación Disenso. Muy buenos días allá, son las buenas tardes en España, muy buenos días allá, Aldo Mariátegui. Hola, ¿cómo estás? Por si acaso estoy en los Estados Unidos. Bueno, allá significa al otro lado del charco para nosotros. Al otro lado del charco, exacto. Donde Muchas gracias por lo esté, de claro. Donde quiera que estés, serán los buenos días. Muchas gracias. Oye, la primera pregunta, obligada. Carta de Madrid, Fundación Disenso y la lucha contra el socialismo del siglo XXI, ese invento del comunismo de ponerse con otro nombre. No, es una iniciativa importante, interesante. Ellos están un poco venido a menos, están en retroceso. Este grupo grande que hicieron primero con Venezuela, que era el UNASUR y todo esto, y lo que ya fue el grupo, el Foro de Sao Paulo, que ya está más estructurado alrededor de los brasileros, sufrió mucho con esto que Venezuela se ha vuelto una especie de Somalia y Brasil, todo el lulismo cayó. Pero ahí están reconstituyéndose, ahora son el grupo de Puebla o algo por el estilo, ¿Sí? Y están volviendo a montar tentáculos. Y me preocupa, Podemos está empezando a meter las narices. Ya en la campaña electoral peruana se advierte, hay una coordinadora peruana que se llama Laura Arroyo, que tiene puestos dirigenciales allá en Madrid, y hay coordinaciones entre Podemos y la candidatura de izquierda en el Perú. O sea, están empezando a actuar otra vez. Se debilitaron con la caída del lulismo, pero otra vez está. Por eso esta carta es muy, muy oportuna, porque nunca los enfrentamos. Nunca se les enfrentaba, o sea, y desde España nunca venía tampoco un apoyo, algo en la época de Aznar, ¿no? Pero muy poco. O sea, el PP no le interesó para nada a Latinoamérica más que para negocios. Y en la época del socialismo, bueno, en la época de don Felipe González era váyanse a la cocina, ¿no? Van a entrar los europeos, los latinoamericanos a la cocina, ¿no? Era como el pariente pobre que lo mandabas a la cocina cuando venía la visita. A Felipe solo le interesaba Cuba y cierta obsesión con Nicaragua. Bueno, y su amigote, Carlos Andrés Pérez. Claro, de ahí nunca alguna más. conexión venezolana, Felipe González no tuvo una política para Latinoamérica sistemática. Zapatero, lamentablemente, la que tuvo fue muy mala. Rajoy no le interesó un comino, pero no un comino. ¿No? O sea, porque por lo menos Aznar sí tuvo cierta preocupación, el tema venezolano. Aznar estuvo más o menos presente, tema colombiano también. Pero ya con Rajoy hay un abandono total del tema, ¿no? Entonces, qué bueno de que se haya disenso y se haya tomado esta bandera, ¿no? Porque está muy abandonado el tema. Perdemos más por default que por pelear. No peleamos, es walkover, no nos presentamos a la cancha, entonces la izquierda gana. Sí, yo suelo pedir perdón por todas las veces que España ha dado la espalda a nuestros hermanos iberoamericanos y además les pido perdón también a los españoles, porque es que los que les dimos la espalda no supimos ver todas las señales, todas las pistas de lo que venía, de lo que ya sufrimos en España. Exacto, se veía venir, España se está replicando todos estos monstruitos, que ellos vinieron primero, ¿no? Porque la gente de Podemos, los que fundaron Podemos, trabajaron mucho tiempo en Bolivia y en Venezuela, y han traído ese know-how nefasto ya movido a España, ¿no? Que es sobre todo atacar la Constitución. La base que ellos atacan siempre entran a tratar de cambiar el modelo constitucional, ¿no? Y a montar una especie de hegemonía. Trabajan bien, hay que reconocerlo, trabajan bien. Pues y España le ha faltado siempre ver a Latinoamérica. La verdad es que yo he vivido en España, tengo mucho contacto con España, no entiendo. O sea, uno ve la visión que tienen los ingleses con las antiguas pertenencias que tuvieron, etcétera. Ustedes no. Y estás hablando de mercado grande, de mucha gente, de votos en las Naciones Unidas. España podría tener ahí una cosa, otro peso mundial. Claro, por eso reivindicamos el término de iberosfera. ¿Les parece? Vamos a hablar un rato de Perú. Antes de las elecciones, antes que digas eso, qué bueno también una cosita más, que reivindiquen eso, porque los franceses metieron el término latinoamericano. Ya lo sé. Lo metieron con el chileno Bilbao y no sé qué otro más intelectual que se prestó a eso en el siglo XIX. Nosotros somos Iberoamérica o Hispanoamérica. Y los franceses se cuelan para tratar de romper la influencia española y meten el término latinoamericano, que no es exacto. No lo es, ¿no? Pero como los españoles siempre se rinden y nadie la peleó. Y ahora todo el mundo dice Latinoamérica. Exacto. Los españoles siempre nos rendimos. A veces parecemos italianos.
Cuando parecía, Aldo, que la izquierda peruana, después de aquel desastre absoluto del movimiento económico velasquista y todo aquello que pasó durante tanto tiempo en Perú, pues había abandonado la senda de la izquierda, parece que vuelve y es preocupante. No sé si compartes esta visión. Yo lo que creo es que los vientos que soplan son una mezcla de izquierda con populismo. Sí. O sea, la izquierda peruana, es verdad, tuvo su apogeo en los 80, llegó a tener el alcalde Lima Barrantes, etcétera. En la época del Fujimorismo desaparecieron, luego resucitan con Ollanta Humala. Ollanta Humala es el candidato. No les importa que él haya violado derechos humanos, que haya tenido serios problemas en la selva de desaparecidos. Cuando es de su lado, no es malo, ¿no? O sea, Ollanta Humala se cargó gente en la selva, hubo toda una investigación del capitán Carlos, pero ahí sí las organizaciones de derechos humanos, como era el candidato presidencial de la izquierda, se quedaron callados. Porque ahí el doble rasero es escandaloso. Entonces, Ollanta Humala, con el apoyo de Mario Vargas Llosa también, con el apoyo de Mario Vargas Llosa, muy entusiasta, llegó a la presidencia del Perú, pero él traiciona a los izquierdistas, se abre de ellos, no hizo un gobierno propiamente izquierdista, hubo purgas, se peleó con los brasileños. Ahí la historia algún día se escribirá qué pasó. Ollanta Humala hizo un gobierno ni fu ni fa. Luego vino este apogeo de la derecha peruana, que demostrarse muy estúpida, la derecha popular, que era Keiko Fujimori, y la derecha, digamos, de cuello, de corbata, que era la de PPK, ganaron abrumadoramente las elecciones. Han podido hacer un gobierno, y han podido tomar todas las reformas que faltaban hacer por el Perú, se ha podido retomar el crecimiento económico muy fuerte que se perdió con Humala, eso hay que agradecerle siempre a Vargas Llosa, crecimiento que teníamos brutal, se cayó, pero se dedicaron a pelearse y al final salió este cortocircuito que ha quemado a todos de Odebrecht, el tema tremendo de la corrupción, y toda esa clase política se quemó, y vino este hombre Vizcarra, con esto ya abrevio, es una desgracia como presidente para el Perú, porque es un hombre que ha polarizado, que ha mentido, que es un corrupto, que ha cerrado el Congreso ilegalmente, no compró las vacunas, es un desastre Vizcarra, que sin embargo tiene pues popularidad porque la gente es rara, y la izquierda ahora se le ve peligrosa. Se le ve peligrosa porque se eligió un Congreso con los peores elementos, los peores estímulos, los estímulos más perversos, porque era un Congreso solo para un año y pico, y no había reelección. Entonces se presentó lo peor de los partidos, porque el tipo que va por un año y pico y sabe que no hay reelección es un aventurero que no le interesa mucho la política, etc. Entonces, el Congreso que tenemos ahora en el Perú, si normalmente la calidad del Congreso peruano era mala, de los 90 no hemos tenido un Congreso así de intelectualmente decente, lo que ha venido ahora es, se han dado unas leyes populistas que tú no te imaginas, tremendas, han tratado de perforar el modelo económico, fue una de las cosas buenas que dejó Fujimori hizo cosas muy malas y cosas muy buenas, una de las cosas muy buenas fue el modelo económico, lo han tratado de perforar, y se viene, hay mucho aire populista, los candidatos no son buenos, la mayoría no son buenos candidatos, y está pues Verónica Mendoza, que es la lideresa de la izquierda, apoyada por Podemos. Y ahí está la cosa. Cuando ha habido todo este movimiento en Perú, después de la destitución de Martí Vizcarra, todo al final saludaron los medios de comunicación, el nuevo gobierno, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, como un gobierno de centro moderado. No, los medios de comunicación en el Perú han estado desastrosos hace tiempo. Primero se prestaron, en la época un poco antes de la época de Kuczynski, a fomentar la polarización. Acá en el Perú siempre hemos sido un país polarizado, ¿no? Era pierolistas contra antiperialistas en el siglo XIX, después leguistas contra leguistas, antileguistas, luego el APRA, ¿te acuerdas que el APRA durante muchos años y nunca ya la Torre pudo ser presidente del Perú por esa polarización? Bueno, ahora la polarización, que ya ha bajado mucho con todos estos problemas, era el fujimorismo con el antifujimorismo. Los medios de comunicación se prestaron mucho a esa polarización. Fujimorismo tenía serios defectos, pero los exageraban de una manera tremenda, entonces lo que provocaba es que el otro se exacerbe más, ¿no? Se envenene más el ambiente. Entonces, claro, si todos atacaban al fujimorismo a la vez, el fujimorismo se volvía cada vez más agresivo, al final se cayó el circo y nos caímos todos, ¿no? Ese ha sido el problema. Ese ha sido el problema. Y los medios de comunicación después se volvieron vizcarristas. O sea, Vizcarra cerró el Congreso, es ilegal.
El cierre del Congreso lo ha declarado legal el Tribunal Constitucional porque la mayoría es vizcarrista. Está Eloy Espinosa presidiendo el Tribunal Constitucional. Ya no, en ese momento estaba Eloy Espinosa. No, Marianela Ledesma, pero Eloy Espinosa era el hombre fuerte. De la universidad estudió conmigo, pero yo lo conozco a Eloy de toda la vida. ¿Ya? Ahí hay una mayoría de 4 izquierdistas. Entonces, lo que hiciese Vizcarra lo iban a sancionar. Entonces, se votaron a favor, pero no puede ser. Tú no puedes cerrar un Congreso porque está ejerciendo un derecho suyo, que es elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Si no te gustaba lo que iba a elegir, bueno, te lo aguantas, pues ese es el Congreso. ¿Sí? Eso es. La Constitución dice, tú no puedes interrumpir un proceso, pedir que se cambien las reglas del proceso, como usted jugando un partido de fútbol y digas que el arquero ya no tapa la mitad del portero, como dice en España, que el portero ya no tapa la mitad del partido, y luego cerrar el Congreso porque te dieron una denegación fáctica, o sea, porque tú consideraste que no te habían dado la... O sea, cuando la denegación es expresa, ¿no? Pues tenemos este sistema medio tonto semiparlamentario en Perú. Entonces cerró el Congreso arbitrariamente y salió ahí Vargallosa a aplaudir. Ese cierre del Congreso fue, claro, fue popular, porque efectivamente el Congreso era muy antipático, muy odiado, muy conflictivo, pero no fue legal. Tú no podías cerrar el Congreso porque te da la gana, y los medios de comunicación lo dieron eso. Llegó Vizcarra, y han adulado a Vizcarra, lo han puesto como cerró el Congreso, pues parece que el Perú es negocio cerrar el Congreso, ¿no? Fujimori cerró el Congreso, fue muy popular muchos años. Este cerró el Congreso. Y llegó este hombre al gobierno, que era un hombre que había sido gobernador de una provincia muy chica, como que se hace el gobernador de Murcia, ni siquiera Murcia, de Ceuta y Melilla, o sea, Moquegua es muy chiquito. Llegó este hombre ahí, segundo el vicepresidente, llegó en un pacto con los fujimoristas, traicionó a los fujimoristas porque este es un traidor sistemático desde que empezó, cuando fue candidato traicionó a los apristas, traicionó a un amigo suyo que le puso un partido, después traicionó al primer ministro que lo puso en el poder, es un tipo tremendo, por eso se ha ido quedando solo. Y los medios de comunicación, que es lo que te interesa, fueron tremendamente obsecuentes con él. Lo elevaron de una manera tremenda. Entonces, bueno, con los meses se empezó a ver que el hombre no daba fuelle, que era un gobierno bastante malo, etcétera. Salieron hechos de corrupción de él. Uno muy anecdótico, el bailarín Richard Swing, que es una cosa de telenovela barata. Que no sé qué intríngulis hay entre él y este bailarín, pero no sé, hay teorías de todo tipo, te imaginarás. Ya que ese fue el primer intento. ¿Qué anda pasado? No sé qué función desempeñaría el bailarín. Entonces, un esperpento total. Lo quisieron vacar por eso, que fue una exageración. No pasó esa vacancia. Y vino la segunda vacancia porque se descubrió, hablaron una serie de personas que contaron cómo le habían dado a él coimas, como decimos en Latinoamérica, comisiones. Eso lo debilita, el Congreso convoca una nueva vacancia, él va muy arrogante, porque Vizcarra es así, va muy arrogante, y una frase muy desafortunada que dice, 68, ustedes están como yo. Eso los indecisos se los tiró. Entonces fue vacado legalmente. O sea, a mí no me gustaba, yo no estaba de acuerdo con que lo vaquen, porque no faltaba mucho para las elecciones, es cierto, y bueno, era un inútil, pero era que se va a hacer, había que mamárselo, aguantárselo, pero el Congreso lo vaca, y el Congreso tampoco es gran cosa. Ponen al presidente del Congreso, que era un hombre bastante mediocre, merino, pero él era el presidente, nos gusta o no, o sea, el sistema funciona así, no es un golpe de Estado, y salieron los medios de comunicación a decir que era legal, pero no era legítimo. Se organizó con esto de las redes, algaradas en la calle, ¿y qué pasaba? Los chicos salían y se veían en la televisión y decían, mira, salimos de la televisión, y salieron más y más. Había mucha adrenalina contenida, mucha frustración contenida por el COVID, porque el Perú ha sufrido muchísimo. Entonces, claro, se volvió un deporte salir a la calle, decir que tú eras pues la generación del Bicentenario, como un Ortera lo bautizó, y salieron ahí a la calle. Entonces los medios vendieron la idea de que era heroico eso. Se armó un lío, la policía siempre mal entrenada terminó disparando unos perdigones que impactaron unos chicos, murieron 2 chicos, entonces ya tenían 2 héroes ahí. Yo no sé qué tan héroes eran los chicos que tanto sabían del tema, pero murieron ahí y ya cayó este gobierno. Y subió los que menos debían subir, que es el Partido Morado, que es el partido menos votado, que es el partido de lo que nosotros llamamos caviares. Sí. Los caviares en el Perú son los progres. Los progres sofisticados, ¿no? Porque el presidente es graciosísimo. Tú lo ves, es un lord inglés, se pone un pañuelo acá, una barbita tipo Sagasti, ¿sí? Una barbita tipo conde, fumaba pipa, o sea, tú lo ves y es una caricatura de izquierdista sofisticado, ¿no? Y es un hombre PowerPoint, toda la vida ha trabajado en ONGs, por eso ahora se le está viendo la gestión. Educado en Estados Unidos también.
Sí, sí. Pero para hacer después de pizarra, ¿no? ONG Enero, que Banco Mundial, todo eso te asombra mucho. Yo por el tema de la página de economía he trabajado de cerca con gente de organismos institucionales. Los únicos que respeto son del Fondo Monetario, ¿eh? O sea, el Banco Mundial, el BID, todo eso son para reírse, ¿eh? Sí, sí, Hay mucho enchufe, lo hacemos. mucho manejo. El Banco Mundial, los hindús mandan. En el BID es un montón de enchufes latinoamericanos. No son gran cosa. No, No, son con gran sede en cosa. Caracas, que ya... No son gran cosa estos organismos. Hay gente valiosa, pero no es lo que venden. Bueno, y este señor estuvo ahí pululando. Llegó al poder porque dijeron, no, que llegue al poder los únicos que no votaron contra Vizcarra. En esa condición. Ay, lo habían votado ellos, qué casualidad. Ellos y la izquierda. Entonces tenemos ahora el remedio ha sido peor que la enfermedad. Tenemos de presidenta del Congreso a una mujer que es comunista, porque es del Frente Amplio, el Frente Amplio, llamémosle como su nombre, es comunista, antiminera, bastante iletrada, pero bueno, comparado con el resto del Congreso es un poquito mejor. Y tenemos de presidente este señor, que es un caviarazo, que llegó, no había tenido una votación muy grande, pero llegó de presidente, y bueno, lo pusieron, recitó a Vallejo, ¿no? cuando asumió, pero ha resultado un inútil, ¿no? El país está en problemas, pues se le dio la mano porque el hombre no, y es un mal comunicador, como habla muy sofisticadito, no se le entiende. La última conferencia de prensa fue de risa, hay 1 millón de memes, se supone que iban a anunciar unas medidas para el tema del COVID, y nadie le entendió, o sea, fue una cosa cantinflesca, ¿no? O sea, habló como un leguleyo del siglo XIX, así con mezcla sociológica, y nadie le entendió. Entonces, el hombre está ahí, pero tiene todavía mucho apoyo en los medios de comunicación, ¿no? Pues a un caviar progre, te digo que todos los medios de comunicación peruanos, pero también los españoles, también los estadounidenses, todas las agencias de noticias dijeron que era un centrista moderado. Digo, porque claro, no todos los medios. Felizmente en Perú todavía hay algunos medios. Sí, bueno, muy aquí pocos. también hay algunos medios, pero lo que es el mainstream, centrista moderado. Mira, es que hay otro problema. Los corresponsales. ¿Qué pasa? Claro. En España, por ejemplo, la corresponsal del país es rojísima. Trabajó conmigo en el comercio hace años, Jacqueline Fox. Entonces tú ves todos sus despachos, son re rojos y re sesgados. Pero lo entiendo porque es el país. Donde me muero de risa, me he quejado muchas veces, pero Julián Quiroz no le interesa el tema. Y Carmen de Carlos, que es la jefa de editorial, esta mujer es como su niña mimada, es Paola Ugaz. Paola Ugaz es una chica muy de izquierdas, que es la corresponsal del ABC. Tú me dices, ¿qué hace una corresponsal? O sea, es como que Almudena Grande sea tu corresponsal. Entonces tú dices, ¿qué diablos hace una mujer de izquierda de corresponsal de un diario monárquico con el ABC? Entonces, claro, llega a los despachos, Vizcarra es maravilloso, solamente entrevista caviares, solamente entrevista rojos, su temática solamente es de un solo lado. Yo me he quejado varias veces. Carmen de Carlos reaccionó muy temperamental en las redes, que yo era una especie de monstruo y que no sé qué. Y claro, como esta chica Ugaz tiene un juicio fuerte con un grupo integrista ahí católico, que había unos líos de estos que hay por todos lados de abusos sexuales. Claro, seguramente le ha dicho que yo tengo algo que ver con esto y que la ataco para defender a esto. Algún mensaje eso debe haber vendido, que se ha quedado ahí muy tranquila. Y aparte, ella es muy amiga de la hija de Vargas Llosa, de Morgana. Y Vargas Llosa en ABC es el dios. A mí me dijo un amigo, y le digo, ¿y cómo me dijo, mira, es amiga de Morgana, pues y Mario? Entonces, claro, la chica va a seguir siendo la corresponsal. En el mundo es medio rojito también el que manda los despachos. Y la televisión española, bueno, ya no opino, ¿no? La televisión española se ha quedado en los años 70, ¿no? O sea, en Latinoamérica son especies de hacendados, no sé en qué se han quedado, pero ellos tienen una visión ya, la que ve de la televisión española ya ni siquiera es para comentar, ¿no? Oye, en lo que llevamos hablando, muy estereotipada. En lo que llevamos hablando, has mencionado ya varias veces los apellidos, o sea, bueno, el apellido Vargas Llosa. Yo te quería preguntar, ¿cómo es posible que nos haya decepcionado siempre este hombre? No, en España no sé, porque es un dios para mucha gente. En Perú, Vargas Llosa es un caviar. Juega con los caviares, salió con los caviares, y en España es un hombre completamente distinto, es otro discurso. ¿De dónde viene la evolución de Vargas Llosa? Me preguntarás en el Perú. Uno es su antifujimorismo visceral. Mario, yo lo conozco a Mario. Mario tiene un ego del tamaño del Empire State, gigantesco. Entonces, que le haya ganado Fujimori el año 90 es una cosa que Mario, dos traumas tiene Mario, su padre y Fujimori. El tema de Fujimori, él tenía una elección ganada, pero no sabes, absolutamente ganada. Era para ganar al galope, cometió una serie de errores, pues tontísimo. Mario es un pésimo candidato. Por ejemplo, se fue a una zona muy rural, andina, que es Puno.
yo me pongo a ver la manifestación, a ver qué va a decir este puno, y se puso a hablar de Popper. Entonces yo vi a los campesinos indígenas mirándose y Mario hablando de Popper. Yo decía, oye, tienes que hablarle de semillas, de puentes, de problemas que tiene. Hablaba de Popper. En el Cusco habló de Pico y la Mirándola. Entonces yo decía, pero este dónde cree que está. O sea, y luego cometió una serie de errores. Fue una candidatura muy pija, demasiado pija, para un país que no. Las candidaturas pijas en ningún lado funcionan. Se rodeó de gente muy pija y iban muy de pijos. Y perdió la elección con un desconocido, un hombre que 2 semanas antes de la elección yo ni sabía quién era. Yo vivía en España, me dijo, Fujimori, no uno que salió un cartelito, un tractor, me dijo mi hermano, Messi va a ganar. Bueno, ganó. Eso él nunca lo perdonó. Y lo otro, siempre fomentó el antifujimorismo. Lo otro es que él se dio cuenta que ser progre le daba un manejo que no tenía antes. Él dijo, a ver, esa es una teoría personal mía y de muchos peruanos. No es la verdad, pero es una cosa que tiene bastante... no ver otro vato, porque está bastante bien. ¿Qué pasó? Mario se dio cuenta que no podía ganar el Nobel si seguía siendo muy de derechas. Ejemplo, Borges. Entonces dijo, yo, si sigo siendo latinoamericano de derechas, nunca me daré el Nobel. Y entonces había habido por Lima una ministra alemana que quería hacer un museo de la memoria. Y estos museos típicos, pues, donde los militares son los monstruos y la guerrilla no era tan mala, ¿no? Los típicos museos, ¿no? Los militares son malísimos y los guerrilleros son pobrecitos, descarriados. Felizmente no ha sido tan así el museo. No me gusta, pero podía ser peor. Pero querían hacer ese museo. Y Mario se compró el pleito. Yo dije, ¿por qué Mario se compró el pleito? Mario nunca le interesó los derechos humanos. Una vez, en la época de Belaúnde, se metió una comisión para investigar la masacre de periodistas de Uchuracay, que la izquierda le dio en el suelo. Y de ahí nunca más, el año 84 creo que fue eso, 83, nunca más se había metido con el tema. Y de repente se va a Palacio de Gobierno a hablar con García. Él que se había peleado con García tanto como con Fujimori, porque García en la campaña del 90 le tiró una cantidad de basura tremenda, dijo que le sacaron que inventaron que era marihuanero, que no había pagado impuestos, le decían Vargas, nunca decían Llosa, era como para fastidiar, Vargas, el señor Vargas. Le hizo una campaña con un periódico, Páginas Libres, que era un basurero. García podía ser muy sucio. Y de repente yo lo veo que va a Palacio. Había apoyado a García en la primera vuelta, cierto, porque iba contra el Humala chavista en ese momento, pero verlo en Palacio fue mucho. ¿Y qué pasó? Fue a pedirle que se haga este museo. Se hace este museo e inmediatamente los países nórdicos, en Alemania, dicen, ¡oh, mira, Mario Vargas Llosa ha hecho un museo muy progresista! Y eso le mete una lavada de cara, y yo creo que eso fue muy importante para que le den el Nobel. Porque lo ubicó allá arriba, no en España no se enteraron mucho el tema, pero en los países nórdicos, ahí donde se deciden estas cosas, mira, le gustan los derechos humanos, ha hecho un museo, no me acuerdo el nombre de la alemana, tiene un apellido impronunciable, pero esta ministra fue que era del ala izquierda del Partido Socialdemócrata, empujó este museo. Entonces Mario se hizo de ahí muy amigo de la progresía peruana y los unió también el antifujimorismo. Entonces, claro, tú vas a Lima y ves gente de izquierda o progre que es vargallosista. Curiosamente vargallosista, porque Mario juega al antifujimorismo con ellos, mucho. Y hizo este museo. Entonces Mario tiene otro discurso en el Perú y un discurso completamente... Y a Mario yo le reclamé, o sea, a Mario ahora no me puede ver ni en pintura, pero yo le reclamaba a él y al hijo, cuando apoyaron Humala, él dice, tú apoyas Humala, ok. Humala ha sido chavista abiertamente en la elección del 2006 y ahora está hipotecado con Lula y no sabemos si es un chavista escondido. Trae tus cosas acá, trae tu dinero acá, vente a vivir al Perú con nosotros. Si tú quieres que Humala sea presidente, eso se lo dije, y el hijo me dijo que iba a traer dinero, nunca trajo nada. Vengan acá ustedes dos y mámenselo también. A ver, pónganse en la primera línea, porque es bien fácil venir y decir, oye, voten contra la China, contra Fujimori, hay que apoyar a Humala, no importa si es izquierdista, pero hay que apoyar a Humala, y después largarte, agarrar y te abarajas. Y nosotros nos tenemos que aguantar acá al progre. Que en esa época Humala pudo ser Chávez tranquilamente. Pero no, pues lo recomendó y se mandó a mudar a Madrid. Y eso no se lo voy a perdonar nunca, nos hizo mucho daño. Mucho daño. No. Aldo, para las elecciones, para las elecciones del 11 de abril... Un sobrino mío, te cuento una última anécdota, para que veas cómo es Mario, la cabeza de Mario. Yo tenía un hermano, tengo un sobrino que estudia en la Universidad de Chicago. Lamentablemente no economía, estudia literatura. Se hace la Universidad de Chicago para estudiar economía, pero bueno,
¿Qué voy a decirte? Entonces el chico se encontró en una de estas reuniones, fue Vargas Llosa. Dijo, tú eres sobrino de Aldo, ¿no? Sí. Entonces le dijo, Aldo me odia porque dice que yo soy comunista. Entonces cuando me llamó, yo le dije, mira, dile a Mario, que más que odio lo desprecio, le digo. Y no le digas, o sea, es que es una palabra que es irrepetible la que le pedí decirle. Digamos, dile que es un tonto. Porque yo lo, y que lo demuestra pensando que yo puedo pensar que él es comunista. O sea, Mario no tiene nada de comunista. No. Pero claro, ya esa parte ya le dije, bueno, una palabra más criolla peruana. Y le, por favor, mañana dile eso de parte mía. Porque, gilipollas, digamos, porque yo no puedo pensar que él es comunista, pero que sí por el daño que nos hizo como humana. Lamentablemente no se lo encontró. No se lo encontró y no se lo pudo decir. Pero mira la mentalidad que tiene. ¿Cómo puedo yo pensar que él es comunista? Pues tampoco la caricatura que tiene en la cabeza. O sea, porque acomoda el mundo como él quiere. Mario acomoda, es buenos y malos, y tiene este odio arequipeño, estos odios de la ciudad de Arequipa. La gente de la ciudad de Arequipa es muy apasionada con el volcán y todo esto. Tiene estos odios tremendos. Mario, cuando te odia, y pueden pasar 1000 años y no te va a perdonar, salvo como el caso de García, que tenga algún interés. Bueno, a lo mejor ves esta entrevista porque últimamente lo ve todo y se entera de exactamente el mensaje que querías mandarle. Hoy se picará más porque él no tiene la menor tolerancia a la crítica. No le gusta que lo critiquen. No, claro, sí, Mario tiene una corte en Lima que va y lo adula y le habla, y tiene otra corte en Madrid, pero no. Juan Cruz ya mete a toda esa gente que tiene en Madrid, y en Lima también tiene otra corte que le dice que grande eres, que inteligente eres, Cayetana. Todos son loas, pero Mario, nadie le dice a Mario sus cosas. Los caviares, que también los tenemos aquí en España. Que no, Cayetana no es caviar, por ejemplo. ¿Quién? Cayetana. ¿No es caviar? Cayetana Álvarez, la del PP. Sí. ¿Te parece caviar? Hombre, ella dice que es ciudadana del mundo. Ya para empezar, es una mala idea. Es esta derecha democristiana del PP, pasadita por ahí. Ojalá Aldo fueran democristianos, ojalá, pero no. A mí me parece que son muy... Es la derecha continental europea, pues lamentablemente la mayoría de esta derecha antigua continental europea es así pasadita por agua, ¿no? Salvo los conservadores británicos, no ves ahí en estos partidos antiguos una derecha, ¿no? O sea, el PP es un partido medroso, no es un partido de derecha, ¿no? No, ya no. Ellos mismos no lo reconocen así, o sea que... Aldo, elecciones del 11 de abril. ¿Qué podemos esperar? Y por favor, dime dónde está la esperanza. La esperanza es complicado. Pues esa. ¿Qué pasa? A ver, hay un problema bien serio primero coyuntural, el COVID. Hay elecciones primero en Ecuador, donde se juega o no el regreso del correísmo. Sí, ¿Cómo vas a votar con eso? ¿Cómo vas a votar con este COVID? Es bien difícil. Y en Perú es en abril. O sea, de acá a abril tú dices, bueno, puede ser que baje algo. Pero ahorita mismo el Perú está enfrentando una segunda ola tremenda. Está colapsando todo. El sistema de salud está muy golpeado, que malo aparte. El sistema de salud pública es bastante malo. O sea, si no tienes dinero, tienes problemas. Entonces, primero es la coyuntura. No hay manifestaciones, no hay mítines. Todo es así, la comunicación no es una campaña normal. Después los caviares se metieron, porque siempre todos todo lo estropean, se metieron y prohibieron que, por influencia de los caviares con Vizcarra, y lograron que el Congreso vote eso a favor, no hay publicidad en la televisión o en la radio privada. Entonces tú no te enteras de qué cosa quiere cada candidato, porque no hay pues spots, no hay spots. Entonces tienes que ir a las redes, se supone una policía estatal pero muy pequeña, entonces la gente primero no sabe bien qué cosa quiere cada candidato, todo el mundo está pensando cómo sobrevive al COVID, y después ha desatado esta orgía de populismo dando vueltas. Es complicado, es complicado. La elección yo no sé, y los candidatos son en realidad bastante malos. El que va primero, Forsyth, es un portero de fútbol. Yo no tengo nada contra los porteros de fútbol. Lo conozco. Me gusta mucho el fútbol, es muy guapo, tiene muy buena facha, muy buen envase, pero de acá no tiene nada. No hay formación ninguna detrás. No tiene nada, o sea, no tiene un solo mueble en la cabeza. Eso es un portero de fútbol, muy portero de fútbol. O sea, no, con el respeto a los porteros de fútbol, porque hoy en día no se puede ofender a nadie, pero es bastante elemental el chico. Yo, de presidente del Perú, la verdad me estremece porque es un hombre que no ha leído nada, que no tiene una preparación, que salió alcalde de La Victoria, que es como decir Vallecas,
porque el equipo de fútbol de la Alianza Lima, como decía el Rayo Vallecano, él fue arquero ahí y le dio popularidad. Pero darle el mandato de la presidencia del Perú, y está primero, o sea, para persinarse. Y luego tienes una constelación de candidatos que andan por el 5 o 6%, que está Keiko Fujimori, que si pasase a la segunda vuelta, quien compitiese con ella ganaría, porque hay demasiado antivoto, y con lo mal que manejó su bancada, se quemó mucho más. Keiko es muy odiada. Yeah. Está De Soto, que es interesante, es lo mejorcito que hay de la derecha ahí. Él estuvo en el Instituto de Libertad y Democracia, es un economista, pero un poco mayor. Es un problema que siempre le van a sacar, que está un poco mayor, un poquito. Después está Verónica Mendoza, apoyada por Podemos, que es peligrosa, que podría pasar a la segunda vuelta. El general Urresti, que es el típico general latinoamericano cuatro balazos, o sea, si sube al poder, y es populista, es un militarote populista, o sea, para temblar. Entonces los candidatos no son buenos en general, no hay mucho. Está de Acción Popular, que es tremendo, que el Escano, que es populista extremo, pregunta a la Telefónica, le hizo la vida imposible a Telefónica por años. Entonces tienes unos candidatos feos, peligrosos, y el Congreso va a estar nuevamente muy atomizado. Y un ejecutivo, un Congreso muy atomizado, no funciona. Entonces, no sé qué va a pasar. A ver, de repente Dios nos ilumina y eligen pues un buen candidato y el Congreso tiene mayoría, pero eso, como está ahora, solo para acabar esta respuesta, en realidad la campaña empieza en marzo. En general tuve la elección en Perú y hasta febrero la gente no hace mucho caso. Es el rush final de marzo hasta el 11 de abril, donde realmente ya empieza la gente a interesarse en la política. Ese es lo histórico, ¿no? Ahora el COVID de repente ha cambiado eso. Pero hasta el momento hay mucha apatía. La foto más o menos viene a ser la misma. Forsyth muy por delante con un 14, 15, no sé cuánto por ciento, y detrás esto. Si es que le queremos a las encuestadoras también, por las encuestadoras... Bueno, las pero encuestadoras, está por ahí, sí que está primero. Las encuestadoras también... Las encuestadoras también tienen su juego muchas veces, ¿eh? Sí, bueno, dinos a nosotros, sí. Las encuestadoras tienen su juego, en todos lados, tienen su juego. Fenomenal. Aldo, pues lo que vamos a hacer es, te voy a emplazar para cuando comience la campaña, volvemos a hablar y a ver si es que no se atrasan o si no se suspenden las elecciones en Perú. Es una posibilidad que se ha deslizado, pero que sería también muy peligrosa. Claro, claro. Es lo mismo que está ocurriendo en España aquí con las elecciones regionales en Cataluña. Que Cataluña. Si se atrasan... pero los caviares ya probaron la miel del poder. Los caviares, mira, tienen mucho poder en el Perú. Dominan el aparato de justicia como les da la gana, dominan la academia, muy fuerte lo que es la academia, son muy fuertes en los medios de comunicación. Habían ministerios históricamente, todo el personal, el mando medio era caviar, justicia, integración social, mujer. Ministro que hubiese, no importa, todo lo de abajo era caviar. La presidencia del Consejo de Ministros, que viene a ser un mini primer ministro, también estaba muy llena de caviares, pero ahora tienen el Ejecutivo. Nunca habían tenido el Ejecutivo y nunca hubieran ganado una elección ellos. Pero este gobierno, el Ejecutivo, y es muy cercano al Partido Morado, ¿no? Le han puesto el Partido Morado, que es el de Guzmán, y ese es el candidato del gobierno. Que me olvidé mencionarlo, tiene un 5%, no vale gran cosa. Tú lo escuchas hablar y el chico no vale gran cosa, pero está muy apoyado por la caviarada. Y ese está jugando con el gobierno. Entonces el gobierno va a tratar de que salga Guzmán y espero que no traten de quedarse. Tú sabes, los caviares una vez, cerdo flaco come más que cerdo gordo, ¿no? Una vez que ya comieron, ya no sueltan la mazorca. Por todo esto es por lo que yo decía que Aldo Mariátegui es uno de los periodistas que más saben, aparte que es periodista económico, y eso también le da una impronta, pero aparte de eso es uno de los periodistas más originales. Aldo, muchísimas gracias. Hacemos así. Gracias. Te emplazamos para cuando comience la campaña y ya hablamos, a disposición. Y ya definimos de verdad exactamente qué es lo que va a pasar y quién, si de toda la iberosfera, a quién deberíamos apoyar. Ya, perfecto. Fenomenal. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Hasta luego.